¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero que le esté pasando de maravilla. Nosotros estamos ya con todo el gusto informándole. Mi nombre es Daniel Rosa, así como siempre a nombre de este gran equipo le doy las gracias por el favor de su compañía. Comencemos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, la Organización Internacional del Trabajo evalúa los daños en Myanmar a causa del terremoto. En nuestro expediente económico revisaremos cómo Estados Unidos emplea su sistema penitenciario y de detención de migrantes como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas. En nuestro recorrido digital hablaremos de Argentina, ya que los sueldos se encuentran de capa caída. De esta manera es como comenzamos. Momento de iniciar con la información y comenzamos en Myanmar, ya que más de 3,5 millones de personas trabajadoras se enfrentan a pérdidas potenciales de ingresos ascendentes a unos 36,8 millones de dólares al día a causa del reciente terremoto que asoló a ese país del sudeste asiático, señaló la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El sismo de 7,7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió el centro de Myanmar y tuvo su epicentro cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, que antes del temblor de tierra ya experimentaba un elevado aumento en las tasas de pobreza, advirtió el organismo de las Naciones Unidas. A juicio de la OIT, el auge de la miseria está probablemente asociado al descenso de la producción industrial y a la menor participación de la población económicamente activa, lo cual complica el panorama actual. Y es que millones de personas estaban empleadas en el área directamente afectada por el terremoto, por lo que la pérdida potencial de ingresos podría ser de 9.600 millones de dólares al año. Si esos individuos no pueden trabajar o encontrar empleo de calidad en otro lugar, abundó el reporte de la organización. Y en China, los fabricantes de juguetes resisten a los aranceles estadounidenses con productos únicos y mercados diversificados. A continuación le ampliamos detalles. A pesar de las medidas arancelarias por parte de Estados Unidos, los fabricantes de juguetes de Dongguan, Centro Mundial de Fabricación de Juguetes en el sur de China, no se amilanan y están demostrando una notable resiliencia gracias a una oferta de productos única y a una expansión estratégica del mercado, más allá del mercado estadounidense a otros países. Desarrollamos nuestros productos con temáticas tradicionales chinas. En el extranjero, nos enorgullece ser conocidos simplemente como una marca china. Hay que destacar que Dongguan alberga a más de 4.000 fabricantes y casi 1.500 empresas de apoyo en la industria de los juguetes de diseño, que producen casi el 85% de los juguetes de diseño de China y una cuarta parte de los productos de animación a nivel mundial. Nuestra cuota de mercado en Estados Unidos no se ha visto muy afectada. En primer lugar, nuestros productos están protegidos por nuestra propia propiedad intelectual y marca. Y en segundo lugar, realmente no hay nada parecido a lo que los clientes puedan optar. Por su parte, Jolly Baby, fabricante de juguetes de alta calidad, se encuentra entre los principales exportadores de libros blandos para bebés de China. Ante los desafíos de los aranceles estadounidenses, la empresa ha reestructurado su estrategia para penetrar en los mercados de Europa y el sudeste asiático. Además de Rusia, trabajamos con agentes en Corea del Sur y Japón. En conjunto, esos mercados superan con creces nuestras ventas en Estados Unidos. Más allá de las exportaciones, Jolly Baby ahora considera el mercado interno chino como otro foco clave. Solo en abril, el gigante asiático del comercio electrónico JD.com realizó un pedido de 50 millones de yuanes, unos 6,9 millones de dólares estadounidenses, y se comprometió a distribuir 1 millón de libros infantiles de la compañía, completando así su transición de la exportación a la venta nacional en tan solo 72 horas.
Le comento ahora que China y Colombia firmaron un acuerdo de intercambio y cooperación en materia de desarrollo económico, un plan para promover la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Desde Beijing, los presidentes de ambos países avalaron los acuerdos. Además, se firmó el memorando de entendimiento sobre el intercambio y cooperación en materia de desarrollo económico entre la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Se espera que estas acciones promuevan el intercambio de políticas y experiencias en las áreas de macroeconomía, la inversión económica y comercial, el desarrollo sostenible y la economía digital. Y en un esfuerzo por fortalecer la economía nacional y reducir las importaciones, el Gobierno de México y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, han firmado un acuerdo para incrementar gradualmente la comercialización de productos con la marca Hecho en México. Durante una reunión en Palacio Nacional, la presidenta de la Nación subrayó los beneficios de promover mercancías elaboradas en el país. A su vez, Diego Cosío, presidente de la ANTAD, afirmó que este compromiso tiene como objetivo sustituir productos importados por opciones nacionales. Este acuerdo se enmarca dentro del Plan México y surge poco después de la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC, que busca mantener precios accesibles en la canasta básica. Es fundamental para la economía mexicana. En la reunión, pues para promover lo hecho en México. Claro, ¿qué se dio? ¿Quiénes estuvieron presentes? Todas las cadenas más importantes afiliadas a ANTAD y aparte otras cadenas, empresas online. Muy bien, ¿eh? El compromiso, crecer los productos con valor de producción mexicana en los próximos años. Crecerlos y promoverlos desde las tiendas. Y también hay va a haber, claro, en todas las tiendas. Son más de 50,000 tiendas de ANTAD a nivel nacional. Se tiene que aterrizar, ahorita estamos hablando porcentajes, porque lo tienes que ver por categoría, de lo que sí puedes sustituir y de lo que no puedes, ¿no? Pero es un gran programa, es un gran programa ligado al Plan México y ligado al compromiso de detonar el crecimiento del país. Y en más información, continúan las acciones del gobierno de Estados Unidos en contra de los inmigrantes. El Congreso de ese país estudia un impuesto del 5% de las remesas, un duro golpe a la economía centroamericana, pero en especial para El Salvador. En 2024, ese país, El Salvador, recibió más de 8.400 millones de dólares. En caso de sumarse un impuesto de 5%, le restaría a las familias cerca de 423 millones, estiman analistas. En la actualidad, los flujos de remesas que envían las personas migrantes salvadoreñas benefician a más del 20% de los hogares y representan poco más del 23,9% en promedio del Producto Interno Bruto. Además, datos de la encuesta de hogares para propósitos múltiples indican que ese dinero que envían familiares representa una cobertura del 29,2% en promedio del consumo de los hogares en los últimos años. Mientras tanto, las disposiciones de la propuesta señalan que los únicos exentos de pagar el impuesto serían los ciudadanos estadounidenses, pero no los que están bajo protección de acuerdos como los tratados temporales, que evitan momentáneamente la expulsión de cerca de 300,000 salvadoreños, muchos de ellos remesadores. Y en más información, agricultores europeos están preocupados por la posible subida de precios de los fertilizantes ante los planes de la Unión Europea de imponer gravámenes a las importaciones de fertilizantes procedentes de Rusia. Más de una cuarta parte de las importaciones de fertilizantes a base de nitrógeno del bloque de 27 naciones provienen de Rusia y una mayor cantidad proviene de Bielorrusia. Agricultores sostienen que los fertilizantes rusos son los más competitivos en términos de precio debido a una logística bien establecida. Sin embargo, ante la posible imposición de aranceles por parte del bloque europeo, cambiaría el escenario donde los trabajadores del agro se verían profundamente afectados. Hay productores de fertilizantes europeos en Francia que han cerrado algunas empresas y nuestros agricultores también en Francia se han vuelto muy dependientes de los fertilizantes rusos. Y si un socio o proveedor tan imprescindible simplemente detiene sus exportaciones, podría desatarse una crisis y eso también es una lástima. Importaciones de fertilizantes rusos a Europa están teniendo un impacto masivo en el mercado europeo. Solo para dar una idea de lo que estamos
estamos hablando. Así que si consideramos el fertilizante más común, la urea, las importaciones de este fertilizante para la temporada 2023-2024 aumentaron un 48% en comparación con el promedio de las últimas 5 temporadas. Es decir, casi se duplicó, lo que significa que esto está ejerciendo presión sobre el mercado. En esencia, las importaciones rusas están subvencionadas en la producción en Rusia y están rebajando los precios para los productores europeos. Es cierto que estamos perdiendo dinero, claramente estamos perdiendo dinero debido a estas decisiones europeas que en realidad nos desprecian, que nos tratan como peones y en última instancia están dispuestos a sacrificar la agricultura europea, la soberanía alimentaria, el equilibrio económico de las familias campesinas para resolver un problema que nos supera. En realidad, la preocupación es que el aumento de los precios de los fertilizantes es solo un factor por el que preocuparse entre 10 o 100, así que hablamos de ello, pero no mucho, porque bueno, aquí estamos trabajando en las plantaciones, por lo que nos preocupa principalmente es el clima. Momento de hacer una primera pausa en esta emisión, pero al regreso de nuestro expediente económico revisaremos cómo Estados Unidos emplea su sistema penitenciario y de detención de migrantes, esto como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas. Ya volvemos. Imágenes de Estados Unidos y de sus cárceles, ya que el sistema penitenciario y de detención de migrantes de ese país opera en realidad como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas en lugar de que sea el Estado. Para conocer algunos detalles, este equipo le preparó el siguiente material. Las corporaciones GEO Group y CoreCivic dominan este mercado, aprovechando políticas represivas como las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump. Ambas empresas gestionan el 70% de los centros de detención migrante del Servicio de Inmigración, ICE, con contratos financiados con fondos públicos. Sus acciones se dispararon un 90 y 50% respectivamente tras la victoria electoral de Trump, quien planea aumentar las deportaciones a 1 millón de personas. Ambas empresas, cuyos principales accionistas incluyen a BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs, obtienen ganancias por $4.400 millones anuales 2024, según reportes financieros. GEO Group reabrió el centro de Laney Hall en Nueva Jersey con un contrato de $1.000 millones, mientras CoreCivic reactivó el centro de Dilley en Texas para detener a familias migrantes. Organizaciones como Detention Watch Network denuncian condiciones inhumanas, hacinamiento, falta de atención médica y violaciones a derechos básicos. Expertos como Brett Burkhardt de la Universidad de Oregon señalan que estas empresas financian campañas políticas para promover leyes migratorias más duras y así asegurar su rentabilidad. Aunque el gobierno federal supervisa los centros, las empresas recortan costos en servicios esenciales para maximizar ganancias. ICE busca ampliar su capacidad a 100.000 camas con contratos por $45.000 millones en los próximos 2 años, beneficiando a estos monopolios carcelarios. Es que en la mayoría de países las prisiones son administradas por agencias públicas. Sin embargo, en Estados Unidos, las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas. Luego de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump prometió implementar una política de deportaciones masivas y esto impulsó el valor de las acciones de 2 gigantes del negocio carcelario. Me refiero a GEO Group y a CoreCivic. El presidente de GEO Group, George Soley, declaró
declaró que era una oportunidad sin precedentes y que la compañía se creó para este momento, y tenía razón. Solo en 2024 la firma tuvo ingresos por un valor de 2.400 millones de dólares y con el regreso de la administración de Trump espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad en 2025. Entre sus mayores accionistas se destacan los fondos de inversión de BlackRock, Vanguard, también Wolf Hill, el FMR y también Goldman Sachs. Y es que los estudios recientes muestran que las expulsiones masivas de inmigrantes en Estados Unidos tendrían costos enormes. Si se deportara a 1 millón de personas al año durante 10 años, costaría casi $1 billón, equivalente a construir miles de escuelas, viviendas o comprar millones de autos. Además, estas deportaciones aumentarían la inflación, reducirían empleos y afectarían la economía con pérdidas de entre el 1,2% y el 7,4% del PIB para 2028, incluso llevando a una recesión en escenarios graves. También afectarían a 1 millón de niños y a la fuerza laboral, pues muchos deportables son trabajadores y empresarios que aportan significativamente a la economía y a los ingresos fiscales. En resumen, las deportaciones masivas no solo son costosas en términos económicos, sino que también tendrían graves consecuencias sociales y laborales para Estados Unidos y Europa. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales que ordenará a la Oficina de Prisiones reconstruir y reabrir la prisión de Alcatraz para encarcelar a los delincuentes más violentos que ingresen ilegalmente al país. Tras esta instrucción, Trump afirma que ya no serán víctimas de criminales y matones que ingresen ilegalmente a Estados Unidos gracias a las políticas de criminalización hacia los migrantes. Alcatraz, ubicada en una isla frente a la costa de San Francisco, funcionó como penitenciaría federal durante casi 30 años antes de su cierre en 1963. Para dar inicio a las operaciones y reapertura de la prisión, se necesitaron al menos $5 millones, sin incluir el coste de las operaciones diarias. Analistas advierten sobre el elevado gasto público que implicaría la reconversión de Alcatraz en prisión en un momento en el que la propia administración republicana implementa un amplio plan de recortes. Donald Trump envió a más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, al centro de confinamiento del terrorismo, el llamado SECOT de El Salvador, bajo la presunta acusación de pertenecer a bandas criminales. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso en nuestro recorrido digital hablaremos de Argentina y los salarios que se encuentran de capa caída. ¿Por qué? Se lo explicamos al regresar. Estamos de regreso en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital, que lo hacemos el día de hoy con página 12 del diario, página 12 de Argentina, que nos muestra en su titular lo siguiente: el salario mínimo debajo de la indigencia, ni para la canasta básica de alimentos. De acuerdo con esta información, en abril los alimentos básicos aumentaron un 3,05% y una familia de 4 integrantes necesitó 481.349 pesos para poder adquirirlos, mientras que el salario mínimo vital y móvil fue de 302.000 pesos. Según un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, los incrementos otorgados para los próximos meses, unos 5.000 pesos por mes de promedio, suenan más a burla que a un argumento que merezca ser debatido, afirmó Isaac Rudnick, director de este instituto. Además, se quejó de que el gobierno afirma que hay recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: producción industrial de Colombia creció 4,9% en marzo, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La producción industrial manufacturera de Colombia experimentó un crecimiento del 4,9% en marzo, pasando en comparación con el idéntico mes del 2023. De acuerdo con la fuente, también hubo un incremento en las ventas y el empleo dentro del sector, con alzas de 5,7 y 0,8% respectivamente. De 39 actividades industriales evaluadas, 28 registraron variaciones positivas en su producción real, con una contribución de 7 puntos porcentuales, mientras que 11 subsectores tuvieron un comportamiento negativo y restaron 2,2 puntos al total.
Continuamos ahora con Sputnik Mundo, que indica Estados Unidos y China oficializan la suspensión de aranceles recíprocos durante 90 días. Con este nuevo acuerdo alcanzado entre Beijing y Washington, los aranceles estadounidenses contra los bienes y productos chinos bajaron del 145 al 30% y los aranceles chinos contra las importaciones norteamericanas disminuyeron del 120 al 10%. El acuerdo se produce después de que las autoridades de ambas naciones mantuvieron conversaciones de alto nivel en Suiza del 10 al 11 de mayo. La medida entra en vigor a partir de entró a partir del día de ayer, 14 de mayo. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con TV Brix, que titula: Banco Mundial destaca avances económicos en Nigeria. La entidad financiera señaló que la economía de Nigeria muestra señales claras de recuperación como resultado de reformas sostenidas implementadas por el gobierno, según un informe oficial de la institución financiera titulado Impulsar el crecimiento inclusivo. El país africano ha registrado indicadores positivos como la estabilización del tipo de cambio, un aumento de las reservas extranjeras y una mejora en las condiciones fiscales, impulsadas principalmente por el incremento de los ingresos federales. Es momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó uno de $61.63 y esto representa una ligera caída de 6 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $66.55, también con una caída de 8 céntimos del billete verde. Y finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $66.02, un incremento de 64 centavos de dólar. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que toda la información está a su disposición en nuestro portal telesurtv.net y que también puede estar pendiente de nuestras diversas redes sociales, nuestra comunidad en WhatsApp, nuestros perfiles de Facebook, TikTok, Instagram. Nos encuentra en Dailymotion en YouTube, así como nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. También estamos en Telegram, ahí puede estar pendiente. Por ahora me despido, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. A nombre de este gran equipo, nuevamente, muchas gracias.